Radio Mexiquense presenta. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Bienvenido a Nuestros Derechos. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense. Dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales. Comenzamos. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, siempre sigue hacia adelante. Martin Luther King, pastor bautista y activista estadounidense que luchó por los derechos de los afroamericanos. Amigas y amigos, muy buenos días, es un gusto saludarles en Nuestros Derechos, el programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense desde 1999, llevando para todas y todos ustedes este mensaje acerca de la cultura de la paz, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una convivencia más pacífica a través precisamente de conocer nuestros derechos y de llevarlos a la práctica desde una perspectiva pues muy real, muy del día a día, de las situaciones cotidianas y bueno, pues defender nuestra dignidad es algo que no solamente tiene que ver con las instituciones, sino con el papel que jugamos todos y cada uno de nosotros en la sociedad. Vamos a platicar el día de hoy de un tema que es realmente muy interesante, el tema de la inclusión laboral, no solamente para los grupos más vulnerables, para las personas que tienen alguna condición específica y requieren pues del apoyo del Estado y de la sociedad, sino pues en términos generales, ¿qué es esta inclusión laboral? ¿Cómo podremos lograr un ambiente de trabajo mucho mejor, más óptimo, donde podamos desarrollar plenamente nuestras capacidades? Y para ello tenemos una invitada muy especial, que es la licenciada Alicia Trejo Patiño. Ella es subdirectora de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, quien nos va a ofrecer un panorama pues muy amplio sobre este tema y la situación que se vive en la entidad. Alicia, qué gusto saludarle, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, también quiero recordarles que estamos a la orden de todos ustedes en el 01800-590-3000, 01800-590-3000. Si ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran compartirnos, pues estamos completamente a la orden. La gente que nos escucha en el Valle de Toluca, el teléfono es el 275-5627 y en la Comisión de Derechos Humanos tenemos una alada sin costo que funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde un abogado o una abogada experta en el tema de los derechos fundamentales le podrá brindar la orientación, la asesoría, la información, sobre todo si usted no ha recibido quizá el trato digno, respetuoso y pues todo el apoyo que esperamos y que requerimos por parte de algún servidor público, no duden en llamarnos y con todo gusto estaremos pues ayudándole para salir adelante de la situación que le aqueje. Y bueno, pues platicamos con esta invitada y vamos a empezar ahora sí que por la perspectiva más general para irnos introduciendo en cosas mucho más particulares. Y bueno, pues Alicia, ¿qué podemos entender por esta parte de la inclusión laboral? ¿Cómo la concebimos? Hola, bueno, pues muchas gracias por la invitación, muy buenos días a todos. Cuando hablamos de inclusión laboral estamos hablando de un concepto muy amplio que se ha dado o que se ha generado a partir de otro concepto que es la exclusión, ¿no? Para hablar de inclusión laboral necesitamos tener ese referente o tenemos ese referente porque se hace necesario hablar de inclusión cuando hablamos de exclusión. ¿Qué entendemos por inclusión laboral? Bueno, pues es un término que se usa como sinónimo de inserción para referirse a situaciones en las cuales se incorpora un individuo al mercado laboral. Cuando este individuo por determinada situación, por determinadas circunstancias, ha sido pues víctima de la situación social, de la situación laboral y lo ha dejado fuera de ciertos beneficios sociales, ¿no? Entonces, ese es un concepto general. Hoy la inclusión laboral se ha enfocado más a la cuestión de grupos vulnerables, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones del mercado laboral, entendemos que es la cuestión de trabajo y empleo, ¿no? Uh-huh. La inclusión laboral está más orientada a los grupos vulnerables y se ha convertido en una aspiración de política pública para los gobiernos, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues se ha convertido en una exigencia de la sociedad como tal, se ha convertido en una exigencia de los propios individuos, ¿no? Con respecto al pleno ejercicio de sus derechos humanos, que como bien lo decía al principio, es importante conocer nuestros derechos, hacerlos válidos, ¿no?
y que uno de ellos es la cuestión laboral, ¿no? La propia Constitución lo determina, que bueno, pues tenemos derecho a un trabajo digno, un trabajo decente, ¿no? Así es. ¿Qué grupos podremos considerar como vulnerables? Bueno, los grupos vulnerables son aquellos grupos que por sus condiciones, características sociales, económicas, culturales, cuentan con limitaciones respecto al goce de sus derechos humanos, ¿no? Dentro de estos grupos vulnerables podemos encontrar a las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las mujeres, niños, personas indígenas, personas de la diversidad sexual, personas que han sido recluidas y que hoy han sido liberadas, ¿no? Y que están siendo limitadas en sus derechos. Y bueno, pues de manera general estos son los grupos que necesitan especial atención para fortalecer la inclusión al mercado laboral en nuestro país y en el Estado de México, ¿no? Efectivamente, esta es una realidad con la que nos encontramos todos los días en muchas instituciones, por supuesto, en la Secretaría del Trabajo, en la Comisión de Derechos Humanos, efectivamente. Y bueno, vamos a escuchar una historia que nos comparte un buen amigo, José Antonio Meneses Lozano. Él es el líder del Programa de Integración, Cultura, Recreación y Deporte del DIF Estado de México, un personaje muy conocido por todo el trabajo que ha hecho en muchos sentidos, y bueno, pues alguien con quien tuvimos la oportunidad de compartir muchos momentos acá en Televisión Mexiquense. Él nos comparte su testimonio, que es precisamente pues muy ilustrativo de esta lucha que llevan a cabo estas personas con una situación de discapacidad y que no les ha detenido para lograr sus metas y sus objetivos. Escuchemos el testimonio de José Antonio Meneses Lozano. Tuve un accidente automovilístico hace unos 33 años, trabajando en el gobierno federal. Tuvimos un accidente automovilístico. Fue difícil, fue duro el accidente, cambió la vida de muchos de mis compañeros, algunos muertos. Yo quedé con la discapacidad física, me rompí la columna y tengo paraplegia, no muevo las piernas, uso una silla de ruedas. Estaba yo chavo, acostumbrado a hacer todo tipo de actividades, me gustaba hacer deporte, jugaba fútbol, soccer. Entonces eso te cambia y te dice, pues Dios mío, estoy vivo. Yo vivo la discapacidad físicamente, porque me rompí la columna, uso la silla de ruedas. Pero la familia también vive la discapacidad. Tuvimos que hacer muchos cambios. De hecho, nos tuvimos que cambiar de casa, porque la casa era a desniveles. Entonces, tienes que volver a empezar nuevamente a readaptarte. La vida no se detenía ahí, también la aprendí. Gracias a mi familia, me ayudaron muchísimo. Pero, sobre todo, pues aprendes que sí es real que hay un gran rechazo laboralmente, de educación también, de cultura también, de deporte también, pero poco a poco, fíjate que en el año de 1995 logramos en México hacer un gran cambio en la cultura de aceptación y de respeto. Hay un rechazo para la inclusión laboral de muchas personas, ¿ves? Entonces, pues te enfrentas y tienes que trabajar mucho, concientizar a los empresarios, concientizar a los maestros, sensibilizarlos. Sí hay un gran rechazo que desde la entrada de las empresas, pero ahora fíjate que la nueva cultura que tenemos ha permitido eso, que ya no se encuentre tanto rechazo. Aparte, ahora más personas con discapacidad van a una escuela, se educan, se capacitan, se preparan. Entonces podemos competir ya más. La discapacidad no termina con una vida. Hay que seguir adelante. No es fácil, ¿eh? Entonces, amigas y amigos con una discapacidad, la vida no se detiene. La vida no se termina ahí. Podemos hacer en unas muletas, en un bastón, en una andadera, en una silla de ruedas. Podemos seguir haciendo muchas cosas. Eso es lo más importante. Entonces, pues eso es lo que mejor pudiera decirle. Continuamos platicando con Alicia Trejo Patiño, ella es subdirectora de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo del Estado de México. Y bueno, Alicia, en la experiencia que tú tienes dentro de tu vida profesional, ¿qué circunstancias serán como las más frecuentes a las que se enfrentan estos grupos vulnerables? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son, digamos, como pues las personas que se acercan más con ustedes por algún tema de inclusión o de exclusión laboral? Claro, yo creo que los grupos que más se acercan a nosotros son las personas adultos mayores y personas con discapacidad, ¿no? Que son en realidad quienes pareciera que son
los que sufren mayores condiciones de exclusión, ¿no? Sobre todo las personas con discapacidad, las personas, este grupo de la población vive condiciones complicadas por el tema de la accesibilidad, ¿no? Ya lo escuchábamos en el testimonio de hace un momento. Si bien hoy tenemos como una cultura en cuanto a inclusión más avanzada que hace algunos años, ¿no? Todavía el tema de la accesibilidad se ha convertido en un limitante frecuente para los individuos, ¿no? Con respecto a, pues, hasta la propia movilidad, ¿no? En algún momento, bueno, hemos trabajado con empresas, ¿no? Que han incluido a su plantilla laboral a personas con discapacidad o adultos mayores, ¿no? Pero sobre todo este grupo de las personas con discapacidad nos decía, bueno, nosotros lo incluimos al mercado laboral, está en la empresa, pero el traslado de la casa de la persona al centro de trabajo se les hace complejo. Claro. Porque no tenemos transporte inclusivo, porque no tenemos vialidades inclusivas. Entonces yo creo que ellos se enfrentan a un gran reto y es en lo que debemos trabajar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado están los adultos mayores, ¿no? Que también son, pues, personas que han en algún momento dado su fuerza laboral a la entidad, al país, y que llegan a un momento, a una edad de su vida en el que ya no son tan ágiles, que es como la mayor queja que tenemos, ¿no? Uh-huh. Es que ya no perdieron su agilidad, no son tan rápidos o se le olvidan las cosas. Entonces, bueno, pues quedan excluidos de las propias actividades laborales, ¿no? Exactamente. Sin duda, el 27 de febrero pues es un día muy especial en cuanto a este tema de la inclusión laboral, porque bueno, pues ya a nivel nacional tiene una consideración específica desde el año 2013, de lo cual pues vamos a escuchar a continuación en la cápsula preparada por el equipo de comunicación social de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Escuchemos. 27 de febrero, Día Nacional por la Inclusión Laboral. El 12 de febrero de 2013, el Senado de la República instauró el Día Nacional por la Inclusión Laboral, el cual se celebra en México cada 27 de febrero. Con ello, se busca el reconocimiento a la dignificación de las relaciones laborales, el respeto incondicional a los derechos humanos y a la inclusión de todos los sectores de la población en la vida productiva del país. Además, en el afán de concientizar a la población y especialmente a quienes participan en el proceso de reclutamiento de personal sobre el derecho humano al trabajo de todas y todos los mexicanos, independientemente de su condición, edad, género o discapacidad, entre otras características. La inclusión genera diversos beneficios, no solo para las personas, sino también para la iniciativa privada y la sociedad en general, ya que las y los trabajadores mejoran su economía personal y familiar y adquieren mayores grados de autonomía. Las empresas mejoran su clima laboral, incrementan su productividad y pueden acceder a los estímulos fiscales existentes. La sociedad, por su parte, mejora su percepción de la diversidad y se ve beneficiada por la movilización en la economía. Hablando de toda esta cuestión de pues la inclusión laboral, este derecho humano fundamental que tenemos todos, bien dicen que el trabajo dignifica al hombre, hablando del hombre en términos generales, al hombre y la mujer por supuesto, y bueno, pues en este sentido, con todo el trabajo que hace la Secretaría, con todo lo inmersa que está en esta cuestión, los organismos de derechos humanos también hace algún tiempo, no muchos años, están ya metidos en la parte de defender a la gente en sus derechos laborales o al menos de poder orientarle. Alicia, ¿usted cree que se ha visto ya algún cambio, alguna evolución? ¿Podemos pensar que esto de la inclusión laboral pues está cambiando en México? ¿Y por qué es importante traer el tema a la mesa de la agenda pública? Que claro que sí, hoy tenemos ya un avance con respecto al trato, a la cuestión de normatividad, que ese es un asunto importante. Tenemos un bagaje legal bastante completo. Sin embargo, bueno, pues los retos aún están latentes, ¿no? En la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, con la actual administración, la licenciada Marta Hilda González Calderón nos ha instruido dar una atención especial
a grupos vulnerables, ¿no? Digo, todos son importantes, pero en este marco del 27 de febrero del Día Nacional por la Inclusión Laboral, justo nos ha instruido pues generar acciones, generar programas, generar todas aquellas contextos que nos permitan poder incluir a las personas en situación de vulnerabilidad. Se ha visto una evolución, sí, yo creo que desde el marco federal, ¿no? Hay un Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad. Hoy tenemos una ley muy específica de atención para mujeres víctimas de violencia, para una ley de discriminación, ¿no? Una ley en cuanto a protección de niñas y adolescentes. La cuestión del tema de personas que han sido recluidas y que hoy son libres y que es necesario incluirlos al mercado laboral para que estos no reincidan, bueno, pues ha sido tema latente en la administración estatal, ¿no? Y es un tema que claro que estamos trabajando porque es importante visibilizarlo, porque es importante traerlo a la mesa, pues porque necesitan atención, ¿no? Porque necesitamos generar desde las instituciones acciones, políticas públicas que permitan atender a los grupos en situación de vulnerabilidad. Finalmente se está cortando ciertos derechos que la propia Constitución establece. Entonces hay que trabajar en ello. Desde la Secretaría del Trabajo estamos haciendo lo propio, ¿no? En generar las condiciones para que estos se puedan incorporar. Efectivamente, en la Comisión de Derechos Humanos pues se trabaja mucho en la parte de evitar la discriminación. Me imagino que para ustedes también es un concepto que, con todo lo difícil que es a veces de aterrizar en términos reales, me imagino que es algo muy recurrente también para ustedes. Cuéntenos, por favor, qué pasa con esta parte de la discriminación, si podemos hablar de la discriminación en el ámbito laboral y sobre todo cómo se da y cómo se atiende por parte de ustedes. Ok, claro que sí. Bueno, la discriminación desafortunadamente es un tema latente el día de hoy, ¿no? Discriminación en el sentido laboral se da más, como lo decía, para personas con discapacidad, ¿no? Que, bueno, tiene que ver también con esta cuestión de exclusión. Se da para mujeres también, todavía hoy en nuestros días, toda esta cuestión de la discriminación es un tema recurrente, ¿no? Las quejas que se atienden en la Secretaría son en muchos sentidos por la igualdad de oportunidades, ¿no? Porque eso es mujer o porque no pueden acceder a un puesto público porque son mujeres, o porque pues se le carga más el trabajo porque es más responsable la mujer y entonces, bueno, se convierte ahí en un tema de desigualdad que tiene que ver con este concepto de discriminación. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos en la Secretaría? Bueno, pues uno es que estamos fomentando la no violencia y la discriminación con base en dar asesorías a centros de trabajo sobre la norma 025, que es en igualdad y no discriminación. Se trata de concientizar y sensibilizar a empleadores y empleados, ¿no? Porque, bueno, muchas veces los propios empleadores nos dicen, no, es que yo ni cuenta me había dado que pues sus propios compañeros le estaban discriminando, ¿no? Entonces, habrá que trabajar en una cultura laboral, en un tema de sensibilización y concientización desde los propios trabajadores, ¿no? Efectivamente, ¿podríamos hablar de algún porcentaje de la población que viva en estas condiciones pues de esta vulnerabilidad? Y sobre todo, ¿qué podríamos hacer para ir erradicando este factor? Sí, claro, bueno, pues el mayor porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad está representado por adultos mayores, ¿no? De acuerdo a la encuesta intercensal de 2015 de INEGI, bueno, plantea que existe 9.3% del total de la población mexiquense que es adulto mayor. Y seguido de esto están las personas con discapacidad, ¿no? Que son 1.4% de nuestra población mexiquense que representan esta población. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, pues necesitamos generar acciones que combatan este tipo de exclusión, este tipo de discriminación, ¿no? También habrá que tener claro que el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos laborales es una cuestión transversal,
¿no? Es decir, si cada una de las instituciones tenemos un papel que cumplir en la sociedad y con las personas, pero necesitamos atender estos grupos vulnerables desde una cuestión de interinstitucionalidad, ¿no? En el sentido de salud, de educación, por ejemplo, que pues desde los niños, ¿no? Habrá que educarlos y concientizarlos sobre la necesidad de dirimir esas barreras que han limitado la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que es necesario trabajar en eso. Para el caso de la Secretaría del Trabajo, bueno, pues ¿qué acciones estamos llevando a cabo? La Secretaría del Trabajo cuenta con la estrategia Abriendo Espacios, ¿no? Que es una estrategia que incluye a personas con discapacidad y adultos mayores al mercado laboral, cuenta con una página específica, y departamentos específicos, que uno se encarga de toda la cuestión de asesoría y sensibilización, que es como parte de la Subdirección de Inclusión Laboral, y el otro que tiene que ver con toda esta parte de el proceso de desarrollo de inclusión ya de vinculación con las empresas, ¿no? Que es quizá el reto más importante que tenemos ahorita. Claro, mucha gente que nos está escuchando en estos momentos seguramente se preguntará pues a dónde se puede acercar, pero quizá si no es en el ámbito empresarial o gubernamental, ¿existe alguna otra alternativa para poder generar estas situaciones de empleo? Bueno, pues las organizaciones de la sociedad civil han sido un actor fundamental para incorporar al mercado laboral a las personas. Las instituciones académicas hoy también ya vemos que han sido actores sustantivos en cuanto a la formación de personas, que ya también lo escuchábamos hace un momento en el testimonio, ¿no? Ya hoy las personas con discapacidad, las personas adultas mayores en cualquier condición de vulnerabilidad tienen oportunidad o hay mayores oportunidades de desarrollarse profesionalmente, ¿no? Y también hay instituciones académicas en donde se han empleado a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, pues eso ya es un avance sustantivo para estos grupos, ¿no? Las confederaciones, que también han sido actores importantes, las asociaciones patronales. Y bueno, pues también habrá que decirlos, ¿no? Muchas de las personas que hoy están empleadas han generado un autoempleo, ¿no? La Secretaría también da apoyos para generar autoempleo, bueno, que pongan su propio negocio, y bueno, pues estamos fomentando esa parte a través de las actividades y de las atribuciones que tiene la propia Secretaría del Trabajo. Exactamente. ¿Cuál sería el mensaje para toda la población, pues en este sentido de la inclusión laboral, y dónde la gente puede buscarles a ustedes? Ok, pues el mensaje sería que es necesario trabajar en este proceso de inclusión, de respeto a los derechos humanos, del respeto a los derechos laborales, que es importante concientizarnos y sensibilizarnos sobre la importancia que tenemos como sociedad de ser cada día más incluyente. En el caso de los derechos de los adultos mayores, sabemos que todos estamos en ese proceso de transición, ¿no? Y es necesario concientizarnos sobre esa dinámica de la vida misma, y que, bueno, pues es necesario ser conscientes que necesitamos gozar, y necesitan gozar los otros también, de los derechos humanos que nos corresponden a cada uno, ¿no? En función de que estamos en este mundo, de que estamos vivos y que necesitamos justamente ese proceso de sensibilización en la sociedad. Efectivamente, ¿en dónde podemos localizar a las autoridades de la Secretaría del Trabajo en el caso concreto de este tema de la inclusión laboral? Ok, bueno, pues nosotros, las oficinas de la Secretaría del Trabajo están ubicadas en Rafael M. Hidalgo, es esquina con Rayón. Estamos a sus órdenes a través de la Dirección General de Política e Inclusión Laboral, que ahí se encuentra, de ahí depende la Subdirección de Inclusión Laboral, o bien en la Dirección General de Empleo, que de esta Dirección General depende el Servicio Nacional de Empleo, en donde se ubican las oficinas de Abriendo Espacio para vacantes laborales de personas con discapacidad y adultos mayores.
Efectivamente, pues Alicia Trejo Patillo, su directora de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, agradecemos mucho la visita, esperemos que podamos platicar nuevamente de este tema que es sin duda tan interesante, y bueno, pues a todas y todos ustedes, amigas y amigos, les agradecemos el favor de su atención. Nuestros Derechos es una coproducción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, a nombre de quienes hacen posible esta emisión. Yo soy Mauricio Hernández y agradezco pues que nos hayan prestado estos minutos de su atención, y me permito recordarles que respetar los derechos humanos es la mejor forma de lograr una convivencia más pacífica. Alicia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos. Los dejamos con las noticias más importantes en materia de derechos humanos. Que tengan un excelente día. En el Senado de la República, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, Jorge Olvera García, pidió seguir despertando conciencias para que las instituciones de gobierno, organizaciones, la academia y medios de comunicación coligados, unidos y de la mano, trabajen y enfrenten la trata de personas. Al participar en el foro México 2019, Un Camino para Aprender, y en el marco del panel Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Derechos Humanos ante la Trata de Personas, organizado por la Red Global de Sostenibilidad, GSN, Olvera García enfatizó que hay mucho que hacer y reiteró su llamado para declarar el Estado humano, es decir, humanizar al humano. Levanto mis manos al cielo, de rodillas oro. Al ritmo del tema musical Un Billón de Pie, estandarte del movimiento global contra la explotación sexual de la mujer, y con la participación de 360 personas, la CODEM se convirtió en el primer organismo autónomo del país en sumarse a la campaña 2019 que se opone a la violencia contra las mujeres y niñas. Acompañado por el coordinador internacional del movimiento global Un Billón de Pie, Andrés Naime, y la activista contra la trata de personas y ganadora del premio Humaniza, Carla de la Cuesta, Jorge Olvera García, presidente de la CODEM, reconoció que vivimos en un contexto donde la violación y la transgresión a los derechos humanos son una constante, pues 1 de cada 3 mujeres en el planeta sufre agresión sexual o malos tratos. Olvera García señaló que desde el lanzamiento de la campaña en 2012 se han sumado más de 200 países y cientos de organizaciones civiles en el mundo, y lo que se pretende no es alcanzar una marca, sino expandir los esfuerzos para que todos y todas luchemos en contra de esta violencia y no quede impune. Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos, el único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima.